Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el podcast de Conexión. Hoy tenemos un invitado. Presidente, yo creo que desde que me dijeron que yo lo iba a entrevistar, he escuchado como 3 podcasts suyos. Ahorita vamos a hablar como en detalle porque quisiera, pues, por supuesto, empezar hablando de Sebastián, el presidente, y pues obviamente de Sebastián, el ingeniero administrativo de la IA, el papá de los 2 niños chiquitos, el esposo de María Clara. Bueno, ahorita vamos a hablar como un poquito en detalle de eso. A todas las personas que van a ver el podcast, pues que están aquí presencialmente y que luego lo van a ver en las redes de Conexión, pues queremos darles la bienvenida. Queremos hacer pues un ejercicio de mostrar estrategia y liderazgo de nuestros empresarios en Antioquia y en Colombia. Y pues el ejercicio de hoy es, por supuesto, hablar de Nacional. Voy a tratar de no hacerle preguntas muy difíciles. Vamos a hablar obviamente de técnicos que se han ido y cosas así, pero pues digamos como que de manera pues general. Eh, entonces, pues quisiera empezar entonces, presidente, contando, pues, o digamos preguntándole un poquito de usted, de su recorrido, de lo que pasó en el éxito de su ejercicio profesional, y sobre todo porque yo creo que siempre la conversación es alrededor de qué vino a traerle a Nacional, pero yo quisiera hacerle la pregunta al revés, y es qué cree que Nacional vino a enseñarle. Entonces, para que empecemos y la gente lo conozca, porque pues todos los que están aquí presentes y los que están escuchando el podcast pues saben que es Nacional. Ahorita cuando llegamos pues lo recibía uno el letrero de bienvenidos a la fábrica de la pasión. Aquí dice un letrero que aquí entrena el bicampeón de Colombia. Entonces, bueno, digamos que hay un montón de cosas alrededor de Nacional que no vamos a entrar en detalle. Quisiera entrar en detalles sobre este proyecto. Perfecto. Nuevamente muchas gracias por la invitación y ofrecer excusas porque la habíamos pospuesto varias veces, dado que esta es al ser esa fábrica de la pasión, no solamente genera pasiones, sino tareas que quizá uno no tiene previstas al inicio de su semana o incluso de su día, que le cambian a uno en las agendas de manera súbita. Entonces, empezar por ahí y agradecerles nuevamente estar acá con nosotros. Lo primero, decir que me has visto en algunos, no es que me moleste, pero tampoco lo busco. Con esto lo que quiero decir es que no estoy permanentemente queriendo mostrarme, sino que es producto de invitaciones de amigos, de gente cercana, de gente que uno aprecia y que sabe que puede contribuir en algo. Y digamos que esa es la razón por la cual estamos acá, porque no, particularmente, y ojalá los tiempos den para que no sea muy encima de todos, porque no quiero que se entregue el mensaje equivocado de que este le dio por salir en todos lados. No, obedece muchísimo más a eso. Yo pues soy ingeniero administrador de profesión, como lo decías, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estudié en el Colegio San José. Mi esposa se llama María Clara, mis hijos Emilio y Juan Pedro. Como lo he dicho en diferentes oportunidades, soy el mismo, aunque este es un cargo con mucha exposición. Creo que eso es lo único que ha cambiado, precisamente la exposición mía a este tipo de conversaciones, a ser reconocido en la calle, que eso ha sido algo extraño de este cargo, pero que lo disfruto y lo asumo con mucha responsabilidad y con mucha gratitud también. Eh, Como lo mencionabas, estuve trabajando 11 años en el Grupo Éxito. Antes de eso, siempre en empresas del sector real. Digamos que mi expertise y mi experiencia siempre se basó en las áreas comerciales de estas empresas. Siempre lo he dicho, yo soy un vendedor orgulloso. Lo he sido y lo seré siempre. Me encanta vender y digamos que esa profesión, además de la ingeniería administrativa, pues me ha dado todo lo que tengo hasta este momento. Mi experiencia en el Éxito fue maravillosa, que digamos es la más reciente antes de Atlético Nacional.
porque tuve la posibilidad de trabajar en el negocio inmobiliario, que para una empresa, digamos, tan antigua como el Éxito, es de los negocios más nuevos, y por fortuna llegué en el momento correcto. Creo que también la vida se encarga uno de ponerlo en momentos muy importantes, como particularmente el que estamos viviendo en el Atlético Nacional, o desde el momento en el cual llegué, que es un momento único, y creo que coincidió también eso con el Éxito, que era un momento único donde la organización empezó a desarrollar sus activos inmobiliarios, y tuve la oportunidad me guardé este número siempre, en 7 años de inaugurar 9 centros comerciales. No yo, obviamente el equipo de Viva, siempre me gusta hablar y lo hago acá siempre, no de Sebastián, es un equipo que hacemos proyectos, sea cual sea como se llame, y creo que ahí está el verdadero valor de las grandes cosas que pasan en las diferentes organizaciones, en ese trabajo en equipo. Entonces, estuve 11 años en el Grupo Éxito, y fue la organización que me abrió las puertas también a, digamos, a que mi nombre apareciera dentro de las posibilidades para llegar aquí a Atlético Nacional. Bueno, muy interesante el recorrido. Hay muchos retos cuando uno llega a una organización como Atlético Nacional. Pues los que estamos acá, los que somos hinchas del Nacional, Nacional siempre es un sueño. Tú ahorita mencionabas que en general los equipos de fútbol y el deporte genera muchas pasiones. Eso puede ser muy bien visto, pero creo que también hay un enorme desafío en esa relación equipo, hinchada, jugadores. Y quisiera preguntarle, presidente, digamos, en el marco de esa relación, de esos diferentes stakeholders que tiene una organización como un equipo de fútbol, un club deportivo, cómo manejar esa relación para que sea armónica. Usted cuando llegó a Nacional llegó en un momento muy crítico, pues todos los que estamos aquí lo sabemos, había una relación tensa entre los directivos, los jugadores y la hinchada, una de las hinchadas más importantes, si se quiere, pues de América Latina. ¿Cómo recibió usted ese reto? ¿Cierto? Digamos que ahorita hablamos de otros, pero ese en particular, y cómo de cara al futuro maneja uno una relación con esos stakeholders, pues que al final son o representan la sostenibilidad de un club de largo plazo. Lo primero es dándole precisamente la relevancia a cada uno de esos grupos de interés que, que se merece, y entendiendo que Nacional es un movilizador de, llamémoslo, conversaciones para cada uno de esos grupos de interés, y atendiéndola con esa altura que merece cada una de esas conversaciones. Que siento que, yo siempre digo, no a manera de crítica, pero en eso, en algunas oportunidades Nacional lo descuidaba. Incluso le pasa a uno en este momento, no a manera, repito, no como juicio, sino que este es un negocio que va tan rápido, que muchas veces se descuidan ciertos frentes que no deberían. Entonces, pues primero saber a dónde había llegado, que eso lo tenía muy claro por el amor que tengo por Nacional desde que soy muy chiquito. Segundo, entender el momento en el cual estaba el equipo, o la empresa mejor, porque me gusta más hablar como esto es una empresa, y ahí fue fundamental ese contexto que desde los dueños, y no solo el contexto, sino la intención hacia dónde se quería llevar la empresa, dado el momento que se estaba viviendo, era fundamental, o fue fundamental mejor para mí y para el equipo, para poderle dar como un norte de trabajo en los puntos más relevantes en los cuales nos íbamos a concentrar en ese inicio. Y yo resumiría todo en un tema de construcción de confianza, que fue a lo que nos dedicamos en ese momento cuando llegamos, desde los dueños hasta el equipo directivo y el mismo equipo deportivo, en volver a que el hincha de Nacional confiara, y que por fortuna siento que hoy hay confianza, que podemos estar a 3 partidos de un mal resultado que se destruya, porque así funciona este negocio que es tan pasional, pero que sí queremos, y que nuestros mensajes siempre van en esa línea, que independiente del resultado deportivo, se confíe que hay un equipo competente que está al frente del equipo más importante de este país, y que tenemos
el mismo amor y la única intención de seguir haciendo grande este equipo. Hay un asunto, presidente, que usted menciona respecto a los resultados y al corto plazo. En el fútbol en general, en el mundo, uno reconoce que los directores técnicos, los presidentes y en general el equipo directivo están por décadas y sin importar el resultado de corto plazo, pues permanecen y al final del día pues encuentran resultados muy positivos. Pero en el entorno donde estamos, en Colombia y en América Latina, hay una presión constante de resultados. Lo acabaste de mencionar, no importa que hoy estemos en los primeros puestos en la tabla de posiciones, porque si mañana no hacemos el trabajo bien, entonces ni el técnico nos sirve, ni nos sirve el presidente. No importa lo que haya pasado en este año que ya casi cumple usted en la presidencia, está pues todo el tiempo como la sostenibilidad del equipo depende del resultado en tiempo real, ¿cierto? Entonces digamos que en ese orden de ideas, ¿cuáles son esas estrategias del presidente? Porque digamos que desde lo deportivo hay que entrar en detalle para que esos resultados de corto plazo no empañen, digamos, como un ejercicio estratégico de largo plazo. Eso yo creo que lo hemos tenido, y ahí lo digo en plural porque es un tema del equipo que empezamos a imaginarnos inclusive desde antes de llegar, cuando ya más o menos iba por fortuna entendiendo que esto iba a ser para mí, a tratar de mantener muy claro que esto no es solo fútbol. Y yo creo que si uno desde la cabeza tiene eso claro, va a ser muy fácil, no fácil, va a ser menos difícil, porque es muy complejo, hacer que la conversación no gire necesariamente siempre en torno al fútbol. Y por eso digo que es muy importante entender que hay mucha gente que está interesada en conocer cosas de Nacional, inclusive extradeportivas. Entonces, mantener esa claridad de que el fútbol es importante, pero que no puede ser lo único importante, y que es un ejercicio que hacemos nosotros permanentemente dentro del equipo, para que el fútbol no nos absorba, porque es tan apasionante, es tan relevante dentro de lo que hacemos, que nos podríamos quedar viendo los entrenamientos, los partidos, como el sueño del hincha. Esa es la otra. El día que tomamos esta decisión no es porque fuera hincha necesariamente o exclusivamente, sino porque realmente veíamos muchas oportunidades en todo lo que era no solo deportivo, sino más allá de lo deportivo. Entonces creo que mantener esa claridad y esa responsabilidad de que también velamos por la sostenibilidad, llamémoslo financiera y administrativa, y todos los frentes de Atlético Nacional, hace que uno no desvíe ese camino. Y creo que hay un tema también muy importante, que es comunicarlo bien, que siento que hay muchas oportunidades en Nacional de hacerlo distinto, y lo hemos empezado a aplicar desde el principio, desde la misma llegada mía. Tratamos de presentarnos al hincha de una manera diferente, que funcionó bien, y empezamos a hacer como esa conexión con el hincha. Entonces yo creo que contar buenas historias, que yo también lo digo siempre, Nacional es una fuente inagotable de historias, y nos encargaremos de hacer que sean buenas, más allá del resultado. Va a permitir que la gente entienda que aquí se está haciendo un trabajo honesto primero, juicioso, muy consistente y muy coherente con lo que hemos venido declarando. Yo creo que ahí va a estar la clave de esa sostenibilidad en el inmediato, mediano y largo plazo, que espero que el hincha, que al final es quien juzga más duro, lo entienda, y que los diferentes públicos de interés lo entiendan de la misma manera, para que sea un juicio sobre todo objetivo. Que nosotros aquí siempre decimos que estamos muy listos para recibir todas las críticas. Ya lo hemos demostrado con decisiones que hemos tomado no muy populares, y que estamos precisamente para eso, para tomar las decisiones que consideramos correctas para que Nacional cada vez esté mejor, independiente si a alguno de esos públicos de interés le gusta o no. ¿Y dónde está la clave? En ser capaz de explicarle a esos públicos de interés que se sienten afectados por las decisiones, por qué se están tomando. Entonces es un reto permanente que no es fácil, pero que, repito, tenemos el equipo
necesario para hacer que ese mensaje sea entendido de la manera que nosotros queremos entregarlo. Tal vez ese reto se complementa muy bien desde tu rol y el rol de tu equipo, porque has tenido la camiseta de hincha, has tenido la camiseta de hincha apasionado y bravo, la camiseta de directivo, al margen de que haya sido en otro sector productivo, en otro sector económico, y has estado como en los diferentes roles de empresario. En uno de los podcasts que estaba escuchando, el podcast de Daniel Restrepo, tenemos que hablar, tú hablas de que eras un emprendedor frustrado, que luego Dani te corrigió y claro, uno escuchando decía, no, está loco, pues no fue lo que quiso decir. Entonces como que has estado en diferentes roles y eso te da perspectiva para tomar decisiones de una organización en la que hay que tener diferentes roles. Porque aunque no queremos enfocarnos únicamente en lo deportivo como lo mencionabas, pues hoy lo deportivo sigue siendo la base. Nacional ha hecho ejercicios muy valiosos y se ha acercado al entretenimiento y digamos como que ha virado también la mirada de lo que ha pasado o lo que pasa, por ejemplo, con el fútbol americano en Estados Unidos. O sea, como que somos una sola industria, somos un solo sector que es entretenimiento y en función de eso pues también han hecho pues, ejercicios muy interesantes. Mm, yo quisiera que nos cuente sobre el reto más difícil que ha tenido. Es un corto tiempo, pero es que usted ha hecho muchas cosas en menos de un año, entonces como que ha ganado un montón de cosas, ha traído ídolos que los hinchas de hace muchos años decíamos, es increíble que vaya a volver a jugar en Nacional. Eh, no lo voy a personalizar, pero se cambió el director técnico. Iba a decir, saco al director técnico, pero ni mucho menos lo voy a decir de esa manera. Entonces, como que han pasado muchas cosas en menos de un año y si tuviera que elegir como la más difícil, la más grave, usted mencionaba en una entrevista que si su papá estuviera vivo, le hubiera regañado por lo que pasó con el técnico. Entonces, cuéntenos cuál fue el desafío. Yo no quisiera decir que fue ese, Ya lo dijiste. pero sin duda creo que sí es. No, yo creo que esa fue la decisión más, yo no digo compleja porque cuando teníamos la información por la cual tomamos la decisión, era una decisión más, pero era compleja sobre todo por lo que representaba en el hincha. Y no solo en el hincha, pues llevarle a la junta, a los dueños, eh, la decisión que queríamos tomar, sobre todo más allá del nombre nuevo, la razón por la cual queríamos cambiar al que estaba, porque en ese momento éramos primero en la tabla, íbamos tranquilos, sin jugar como nosotros queríamos, estábamos ganando, el técnico había soportado, digamos, un momento muy difícil desde lo institucional y entonces nadie entendía por qué se quería tomar esa decisión de cambiar. Y es lo que yo siempre he dicho, no necesariamente siempre lo van a entender. Y aunque hemos prometido ser muy abiertos en la información, pues hay información que nunca va a salir de acá, pero teníamos muy claro qué era lo que queríamos y por qué lo queríamos hacer, existía esa convicción y esa necesidad de hacerlo. Entonces, en muy poquito tiempo, el crédito que habíamos ganado nos lo gastamos de una manera que ninguna startup lo ha hecho. Y lo hicimos con la convicción de saber que era la decisión correcta para lo que nosotros nos estábamos imaginando de Atlético Nacional. Y esa es otra muy importante, que repito, no fue Sebastián, fue un equipo completo. Y aquí es demasiado importante, y yo siempre lo digo en todos lados donde puedo, el apoyo de las personas que, digamos, a quien les duele más esta institución, que son los dueños, y esa confianza y ese respaldo lo único que hace es generar tranquilidad para tomar buenas decisiones. Entonces a ellos siempre el agradecimiento por confiar y por respaldar las decisiones complejas que tomamos y rodearse muy bien de un equipo que, también lo digo siempre, es demasiado competente para uno no sesgarse por convicciones propias, y también eso va impregnado en mi manera de vivir y en mi estilo de liderazgo, si se puede de alguna manera, que es un liderazgo demasiado abierto y donde me gusta estar confrontando permanentemente las decisiones que vamos a tomar para no dejarme llevar por sesgos personales o percepciones equivocadas. Entonces, para responder esa pregunta, definitivamente el cambio de técnico fue la más difícil
porque era muy complejo explicar las razones, sobre todo del que se iba, y era muy charro porque pasamos de un momento en el cual la gente no quería a ese director técnico a básicamente decir pues que era el que nos iba a volver a la tercera Libertadores porque lo estábamos cambiando, que eso tiene de particular este mundo en el que nos movemos, que pasamos de ser villanos a héroes y a viceversa en cuestión de segundos, cualquiera que sea el que esté expuesto en ese momento. Entonces, sin duda fue esa, por fortuna, porque creo que eso permitió poder mostrarle a la gente que queremos que el tema deportivo también se ha manejado de una manera muy distinta en Atlético Nacional. Y si no hubiera funcionado, hubiera sido muy difícil seguir insistiendo sobre esa misma vía. Y cuando quiero decir esto es que el técnico que tenemos actualmente quizá para el entorno colombiano tampoco era conocido, pero la gente lo recibió de mejor manera que cuando anunciamos al anterior. Ya dijeron, listo, estas personas algo están viendo que nosotros no y probablemente no nos lo cuentan por alguna razón, pero ahí donde yo digo es que estamos poniendo a Nacional por encima de todo y estamos hablando de proyectos institucionales donde tienen que llegar personas a encajar en ese proyecto institucional y no al revés. Y eso nos da la tranquilidad también de poder seguir tomando estas decisiones, poniendo a Nacional por encima de todo, repito. Bueno, hablemos de un tema más ameno, pero no, de un tema no tan complejo, y son los proyectos sociales de Nacional. Estás hablando de Nacional como proyecto institucional y de Nacional más allá de lo deportivo, y quisiera hablar de la Liga Femenina. En varias de las conversaciones que hemos tenido, pues a quienes nos gusta el fútbol y le damos mucho valor, digamos, a esta conversación, sabemos que es una apuesta que es difícil. Entonces quisiera como que nos contaras un poco qué pasa hoy con la Liga Femenina, qué pasa hoy con la Escuela Nacional como academia deportiva y que impulsa a los nuevos talentos. Ahorita alguien del equipo nos mencionaba que esa tasa de probabilidad de que estas personas que ustedes apoyan salgan y se conviertan en jugadores profesionales es una tasa muy baja, pero hay una apuesta social. Entonces, los equipos de fútbol, sobre todo en un territorio como el nuestro, tienen un rol social, es decir, hay un rol muy importante, transformador de la sociedad. ¿Cuál es ese papel nacional y cómo lo ves tú más allá de lo deportivo? Es decir, ¿qué es lo que Nacional se está pensando en esta administración, si queremos llamarlo de esa manera, desde lo social, en ese componente social? Ahí te respondo empezando pues o diciendo mejor que entre tantas cosas que me enamoraron de este proyecto cuando participé en el proceso era esto, que esta es una empresa que para quienes, digamos, son los dueños, el tema social es lo más relevante. Y el protagonismo de Nacional ahí tiene que ser siempre en cada una de esas partes donde juegue. Entonces eso hizo mucho clic con lo que a mí me gusta hacer en la vida, y además de hacer negocios, y esto también lo digo siempre, lo reforcé mucho en el éxito, es hacer negocios que impacten positivamente a la sociedad y Nacional tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, eso me encantó porque es esa visión que tienen los dueños, que yo vuelvo a ese tema, que el hincha de Nacional ha sido muy desagradecido con los dueños que tenemos, que ratifico y digo cada vez que puedo que no podemos estar en mejores manos. Cuando la gente dice por ahí que vendan a Nacional, no saben lo equivocado de esa afirmación, porque realmente estamos en las mejores manos y eso da tranquilidad para saber que donde nos metamos lo vamos a hacer bien. Y para entrar en esas líneas de impacto que estabas mencionando en el fútbol femenino, yo creo que Nacional invierte más dinero que quizá incluso algunos equipos del fútbol profesional masculino en su fútbol femenino. Eh, para decirlo con datos, pues que son importantes, que estamos trabajando sin duda en temas de igualdad de oportunidades, más que igualdad de, hablemoslo, en temas prácticos, salariales que no existen y que nos vamos a demorar todavía en que eso suceda, no por un tema de voluntad, sino por un tema del mismo negocio, que yo lo hablo con mucha tranquilidad que vamos por ese camino, pero que hay una convicción de que es un tema al cual nosotros no le apostamos, sino que invertimos con convicción porque creemos que
que es el momento del fútbol femenino. Hoy hay una liga de 16 equipos donde creo que se tiene que hacer todavía un trabajo muy importante en que todos los equipos puedan verlo de la misma manera en la cual nosotros lo estamos viendo. Yo también lo digo siempre abiertamente, que si uno lo hace bien, las probabilidades de ganar ahí son mayores que en las del fútbol masculino, porque hay ventajas que uno puede sacar rápidamente, entendiendo las falencias que se tienen en ese fútbol precisamente. Entonces, si uno como institución coge todas sus fortalezas y las pone también a trabajar en función de ese fútbol, los resultados positivos se tendrán que ver rápidamente. Y es pues, es una rama del fútbol que te permite ser campeón o finalista de tu torneo y de la Libertadores del mismo año. Entonces ahí también puede haber éxito muy rápido y es lo que queremos hacer particularmente este año. Este año queremos ser campeones y queremos ser protagonistas en la Copa Libertadores y ojalá campeones también, que no es un sueño loco, ya hay un equipo colombiano femenino que fue campeón y el año pasado hubo un equipo colombiano que jugó la final. Entonces es algo que no es tan inalcanzable, al menos en el imaginario que tienen las personas. Eso por ese lado, desde el punto de vista de las escuelas, nosotros ahí para diferenciar hay dos líneas, una es el fútbol formativo y otras son las escuelas. En las escuelas tenemos más o menos 1000 alumnos que hacen parte de las escuelas de Atlético Nacional y en el fútbol formativo aproximadamente unos 300 jóvenes que están con ese sueño de llegar a ser futbolistas, que como lo decías ahorita, la tasa es bajita, pero que estamos trabajando para que crezca, pero que sabemos que es una realidad que es una tasa compleja de que sea demasiado grande. Entonces nuestra visión ahí es que más que buenos futbolistas, sean buenas personas. Y hay un proyecto que llamamos nosotros el Futbolista Integral de Atlético Nacional, donde nos enfocamos en atacar, digamos, 5 pilares relevantes para que esa buena persona, sea o no futbolista, te diga con orgullo después de muchos años que Atlético Nacional contribuyó para eso, para impactar positivamente su vida y la de su familia. La escuela, digamos, la Copa Atlético Nacional, mi primera vez en el estadio, campañas de donaciones de órganos, trabajamos de manera mancomunada con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad para el tema de paz y convivencia dentro del estadio. Somos un actor relevante en la sociedad y lo vivimos así de manera permanente en cada uno de nuestros equipos y atendiendo a cada una de esas personas, pues que tiene que ver con el entorno de Atlético Nacional. Sin duda hay un ejercicio social que como hinchas me voy a meter ahí en ese panorama, pues no vemos, ¿cierto? Nosotros estamos pendientes de cuándo juega, con quién y si ganó o no, ¿cierto? Entonces ahí también es muy valioso, presidente, que nos comparta eso, porque al final es el propósito superior, más allá del asunto deportivo que también sigue siendo relevante y por lo que le mencionaba ahorita, que los equipos y los clubes deportivos tienen sin duda un rol determinante en la sociedad. Está claro para todos que muchas de las situaciones de violencia que suceden en los estadios es el reflejo de lo que pasa en los territorios y que los equipos pues al final no pueden ser ajenos y hay una discusión también alrededor de eso, de cerrar el estadio, no permitir que haya hinchada, pues digamos que también hay como que la conversación de parte del equipo no es pasiva y es muy valioso que se esté desarrollando eso y alrededor de las escuelas y de los asuntos formativos, pues a pesar de la tasa ustedes continúan con esa apuesta, ¿cierto? Digamos como que es desinteresado de corto plazo, es tratar de que se mantenga. También en el imaginario está que muchos de los futbolistas, pues si uno dice, se van a quedar sin trabajo muy, muy jóvenes y no están formados para nada más, entonces también es muy valioso y creo que usted lo menciona ahí sí como futbolista frustrado, ¿cierto? Ese rol también, ese rol lo podemos poner ahí. Quisiera hacerle una pregunta también dentro de los proyectos deportivos de Nacional y es el emprendimiento del entretenimiento. Hay dos asuntos que para Conexión son muy valiosos y es que nos dimos cuenta que esas dos industrias, esos dos ecosistemas pueden convivir y Nacional ha venido mostrando que lo puede hacer y lo ha hecho muy bien. El trabajo con estrellas digamos, como con
cantantes, con influencers. O sea, hay un ejercicio también de Nacional en la historia que hay que contar. Entonces, si nos quiere compartir algo como de eso, en lo que ustedes ven un potencial de Nacional como marca y como historia. Una de las cosas también que creo que me ha ayudado y nos ha ayudado como equipo a surfear mejor la ola de pasiones es entender que estamos en el negocio del entretenimiento. Y eso pues es demasiado amplio. Pero para responderte la pregunta de manera particular es que Nacional es una marca tan potente, tan linda, tan querida, todos los adjetivos positivos que uno quiera poner alrededor de la marca, que es impensable no explotarla. Entonces, decididamente lo estamos haciendo en muchos frentes y cada vez en ese sentido vendrán nuevas y mejores noticias. Ojalá, y estamos trabajando para eso, sostenibles en el tiempo y crecientes también en el tiempo. Ya hemos hecho pues una canción con Bless que salió supremamente bien. Como dato, que es una cosa muy bacana, el Pregón Verde, que creo que tenía como 14 años de YouTube, si no me acuerdo, que es la canción pues que uno más escucha de Nacional. Tenía como, no sé, 700.000 reproducciones cuando sacamos la canción con Bless. Y cuando hicimos ese lanzamiento, en 4 días esa canción ya tenía más de 1 millón de reproducciones. Y eso habla muy bien de Bless y habla muy bien de Nacional. Y aquí también pues como agradecer a Bless y a Dímelo Jara y a todo su equipo por eso que hicimos en su momento, que nos muestra o que más bien reafirma un camino que nosotros queríamos recorrer y que hoy lo estamos recorriendo, poniendo pues como las bases con un tema que en algún momento se intentó, porque aquí también quiero aclarar que no es que nosotros aquí hubiéramos llegado a inventarnos todo, no nos estamos inventando absolutamente nada, simplemente estamos haciendo muchas iniciativas que se intentaron, inclusive en administraciones pasadas, que quedaron sembradas esas semillas para seguirlas replicando y que con convicción unas más que otras las estamos sacando adelante. Entonces había un tema acá que se llamaba Suena Verdolaga, que nosotros estamos, digamos, dándole mucha más fuerza y que queremos que eso crezca para meternos profundamente en el tema de la música. Nos queremos meter también en el tema audiovisual y prontamente ahí vamos a contar buenas noticias también. En el tema de la literatura, hace más o menos un mes lanzamos un libro que se llama Del Verde Nací, que es un libro de cuentos que a mí como papá me hacía mucha falta o me hace mucha falta tratar de explicarle a mis hijos de mejor manera lo que es Nacional y que Carolina Giraldo, pues que fue la autora del libro, lo hizo de manera excepcional, interpretando muchas de las alegrías e incluso tristezas que ha tenido que vivir Nacional deportivamente hablando para llevárselo a los niños de manera muy amable. Eso para poner algunos de los ejemplos de lo que ya venimos haciendo y hacia dónde vamos en ese sentido. Ahorita Andrés nos decía como se vienen cositas, pero no nos dijo nada. Y yo tampoco nos va a decir nada, pero Ahí les dijimos entre los dos. estaremos pendientes de lo que va a pasar, porque sin duda es una industria, ¿cierto? Digamos como que el error histórico de esta industria es que se ha dividido, ¿cierto? Entonces como que el deporte es una cosa, la música es otra, las discotecas son otras, ¿cierto? Entonces como que ese ejercicio en el mundo que está sucediendo hoy es entender que es una sola industria, que es entretenimiento, que es diversión, que es esparcimiento y que no tienen por qué pelear unas cosas con otras. Muestra de eso es, por ejemplo, hoy actores invirtiendo recursos, comprando equipos, de hecho, de nuestro país, que uno dice qué tiene que ver y qué está haciendo con esos recursos, pero que al final es una sola industria, eso también es muy valioso. Y con el tema del emprendimiento, yo quisiera que nos cuente nosotros, vamos a hacer la segunda edición de Conexión en agosto de este año. Nuestro foco, evidentemente, son las startups y, digamos, esa conversación con los inversionistas y entonces, ¿qué rol juegan los equipos de fútbol ahí? ¿Qué rol juega Nacional y cómo se mete a la conversación? Pasa que en otros países es usual que los corporativos o las grandes organizaciones tengan recursos para invertir en el desarrollo de estas startups. En Colombia todavía es digamos, como
insuficiente ese ejercicio, pero ¿dónde cree usted que está el juego con las startups y en ese ejercicio de emprendimiento donde se ve Nacional? Protagonista y siempre en los diferentes espacios que tenemos la oportunidad de hacerlo, extendemos la invitación sobre todo al hincha de Nacional que quiera ser parte de Nacional. Y otra de las metas que nosotros tenemos es como bajar a Nacional a la realidad de las personas, al día a día, a que lo adapte a su manera de vivir. Y eso tiene que ver mucho con el emprendimiento y es abrir las puertas a los emprendedores como lo estamos haciendo hoy y como siempre queremos hacerlo, para que sepan que, como dicen ahí, Nacional es de la gente, tiene un dueño, pero pues nos debemos al hincha. Y qué mejor que Nacional pueda contribuir en ese sentido para que también los hinchas, a partir de lo que significa la pasión por Atlético Nacional, puedan capitalizar esas ideas de negocio que se tienen con una marca que es tan bonita y que es tan potente. Entonces hoy estamos abriendo esas puertas, más allá de decir que estamos invirtiendo en una startup o no, lo que sí hemos hecho y seguiremos haciendo es abrir las puertas a buenas iniciativas para en conjunto volver la realidad. El caso del libro, por ejemplo. Lo que hicimos fue sentarnos con Carolina a soñarnos un libro que hoy es una realidad y que ella vive de eso, de escribir. Y qué mejor que escribir de Atlético Nacional de una manera distinta para llegarle a los jóvenes. Lo mismo con la música, lo mismo con la marca propia, cómo involucramos a diseñadores de la ciudad, hinchas de Nacional, para que juntos hagamos colaboraciones. Entonces, aquí también siempre lo decimos, Nacional es tan grande eh, que ponernos un foco sería dejar por fuera muchas posibilidades. Entonces siempre decimos, el foco de Nacional es todo. Eso sí, con método, con orden, con juicio, con responsabilidad, con números, que no nos gane la pasión, sino hacerlo de buena manera. Entonces hoy para decirte que ya lo estamos haciendo, que lo seguiremos haciendo y que las puertas están abiertas siempre para buscar esas buenas alianzas que permitan seguir engrandeciendo la historia nacional. Espectacular. Quisiera ir cerrando la conversación. em, pues siempre que hay digamos, en este cargo directivo en la presidencia nacional y en general los presidentes tienen planes estratégicos, tienen metas, megametas que se plantean de largo plazo. Si usted tuviera que resumir como línea nacional a esto, además me quedó debiendo una respuesta a la primera pregunta que ya se la voy a volver a hacer. Línea nacional a hacer tres cosas. ¿Cuáles serían? Sé que no están necesariamente enfocadas en lo deportivo, pero sin duda quisiera que una de esas tres sea lo deportivo, que no se agoten únicamente quedar campeón, entonces queremos quedar campeones cada semestre, pero digamos que bueno sería que nos comparta como esas tres metas que tiene, es decir, con esto estoy tranquilo en Nacional si esto pasa durante mi administración, durante mi presidencia. No, inclusive es una respuesta única, es seguir engrandeciendo la historia de Atlético Nacional. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. No solo en lo deportivo, sino en todos los temas que hemos venido desarrollando en esta conversación, en el negocio del retail, en el impacto de la marca, en la relación con el hincha, en transformar las vidas de las personas que hacen parte de Atlético Nacional. Aquí me refiero particularmente a los deportistas, en entregar buenas personas a la sociedad, en mostrar que es más que fútbol. Esa es por eso te digo que es la única respuesta, pero que está compuesta por una cantidad de palancas, si se puede decir de alguna manera, abajo, que son las que nos van a permitir hacerlo. Bueno, presidente, ¿qué vino a enseñarle Nacional? Yo a enseñarle a Nacional. No, Nacional a enseñarle. A mí. Eh, hasta ahora, sobre todo la gestión de las emociones, la paciencia, que eso también creo que me lo ha enseñado mucho mi familia. Y yo creo que todos los tiempos van siendo perfectos. Y el año pasado, que nació mi segundo hijo, entonces estaba estrenando hijo, más cargo. Más crisis. Más crisis. Fue un año bastante intenso, pero que me dejó muchísimos aprendizajes en ese tema. Entonces yo diría que es
gestión de las emociones, que para mí es fundamental en todos los aspectos de la vida. No reaccionar en caliente, no reaccionar sin tener la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión, no hablar si no hay nada que hablar que sea coherente, contundente y que lo acerque a uno a donde quiere llegar, y proyectarse para mí, esas metas, digamos que son volantes porque Nacional es infinito en la ambición que nosotros tenemos, pero sí ir trazando ese camino permanente hacia donde queremos ir. Yo creo que eso es lo que hasta ahora es mi más grande aprendizaje desde que llegué aquí a Atlético Nacional, que estoy seguro que me va a seguir enseñando tanto a mí como al equipo que conformamos hoy Atlético Nacional muchísimas más cosas. Bueno, presidente, muchas gracias. Yo quisiera abrir un espacio para las preguntas que tienen las personas que nos están acompañando acá. Ahorita, después de las preguntas, las fotos. Pero digamos, por ahora, quisiera, si alguien tiene alguna pregunta, pues pasarles el micrófono y aprovechemos unos minuticos que tenemos más aquí al presidente. Cordial saludo, presidente. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Soy Sebastián Cavadía. Quería preguntarle al presidente, ya hablando de emprendimiento y de liderazgo, acerca de cómo se da esas estrategias con los stakeholders, es decir, con esos públicos de interés, ya que llega un nuevo patrocinador como único Atlético Nacional a la casa, cómo se da ese relacionamiento, cómo se acercan y nos hable de primera mano, presidente. Le agradezco mucho. Gracias, Sebastián. Eso es pues, digamos que tenemos una estrategia muy clara, lo que queremos hacer en cada uno de los frentes. La pasión definitivamente ayuda a capitalizar esos negocios de una manera mucho más exitosa, y el trabajo juicioso de entender dónde queremos ver a Nacional, qué tipo de marcas contribuyen para esa construcción de lo que nosotros queremos como equipo, y sobre todo entender muy bien a las marcas, en ese caso puntual que estás hablando, de cuál es su objetivo y cómo Nacional puede servir para que ese objetivo se cumpla. Entonces digamos que ahí, y esto lo dice mucho Andrés, que es nuestro director de mercadeo, siempre no es simplemente un patrocinio por un patrocinio, sino como Nacional es capaz de agregar valor a cada uno de esos públicos de interés que mencionas, y es entender ese rol que juega Nacional en cada uno de esos frentes y cómo, desde lo que me gusta a mí y nos gusta a nosotros aquí, cómo hacemos que cada cosa donde nos metamos salga mejor de que cuando nosotros llegamos. Y en ese caso puntual de las marcas, cómo hacemos que las marcas, cualquier peso que inviertan en Nacional, lo vean retribuido de manera considerable, porque siempre lo decimos, nos queremos quedar con toda, y creemos que Nacional es capaz de hacerlo al ser una marca tan grande, tan importante, en la medida en la cual entendamos que esto se vuelve como pequeñas sociedades, donde Nacional, entendiendo sus roles y sus capacidades, aporta de acuerdo a los objetivos que tiene cada marca. No sé si ahí te queda clara como la respuesta. Bien, dos preguntas más que me hicieron una ceñita, dos y... Hola, presidente, mucho gusto, Sebastián también. Tengo dos preguntas y una es, ¿cómo de venir del grupo Éxito decide entrar a Nacional? O sea, son sectores creo que totalmente diferentes y Nacional viene de estar en un momento en crisis. ¿Qué pensaste para tomar y aceptar ese reto? Y la pregunta número dos es, desde la presidencia, no hablo desde lo futbolístico, ¿cómo se logra que un equipo quede campeón de 3 copas en un mismo año? Porque creo que va mucho más allá de lo futbolístico, ¿no? O sea, es algo que viene de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué hiciste para que pasara eso? No, la primera es, yo siempre lo digo, es un tema de confianza, y que esas personas que confiaron en mí vieron algo que quizá yo en ese momento no veía y que me invitaron a creer que sí era posible, y que esa confianza me genera a mí una responsabilidad enorme de hacer las cosas, de tratar de hacer las cosas bien, tratar no, de buscar siempre hacer las cosas de la mejor manera, de manera excelente, como decimos siempre acá, aquí buscamos la excelencia y la grandeza permanente. Entonces,
esa confianza fue la que me impulsó a decir que sí, y obviamente el respaldo que ellos me dieron, que para mí era fundamental, de entender que no llegaba exclusivamente un equipo de fútbol, sino una empresa que está muy bien montada, que tiene unos intereses profundos de que las cosas salgan bien, y cuando hay buenas personas, cuando hay buenas intenciones, pues el resultado no puede ser otro que positivo, más allá de lo futbolístico, que por fortuna, y ahí te respondo a la segunda, coincidió con lo futbolístico. Precisamente yo creo que gracias a eso, a que todos entendimos muy bien dónde estamos y a que todos entendimos que esto no es ni de egos ni de uno solo, y que cada uno, desde los dueños hasta los utileros, hasta el que organiza la cancha, hasta las personas que nos traen el agua, tienen un rol demasiado relevante, y este es un negocio de muchos detalles en ese sentido. Y creo que la clave fue eso, y siempre los jugadores lo dicen y nosotros lo decimos. Creo que hemos construido una familia que como familia tiene problemas, que como familia tiene virtudes, y es gestionar esa familia en el día a día para que la convicción de esa unión redunde en el buen resultado. Entonces yo lo resumiría que es eso, es la construcción de una familia a partir de muchos perfiles diferentes, que no solo son los futbolistas, sino todas las personas que hacemos parte de Atlético Nacional, que nos juntamos por ese objetivo superior que es la grandeza de nuestra institución. Mejor dicho, Sebastián preguntó como a qué santo le rezaron, qué promesa mandaron, A todos hasta dónde se también, fueron a todos arrodillados. Bueno, última pregunta. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor 10 de toda la historia? Ouch. De toda la historia del Nacional. Es la pregunta más difícil. Me comprometiste. En este momento, Edwin Cardona. No, esa respuesta. No se vale esa respuesta. Bueno, no, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Gracias a Atlético Nacional por abrirnos las puertas, por ser una organización de puertas abiertas, por permitir estos espacios para conversar. Gracias, presidente, porque pues todos los hinchas los sentimos muy cercanos. Usted ahorita decía que este es el equipo está para la gente, no el equipo del pueblo, ¿cierto? No. No, el del pueblo no. Eso es, el eso equipo... Ese no, por eso hice la claridad, ¿no? El equipo que está abierto a la gente, pues este espacio lo ratifica. Gracias por abrirnos también y mostrarse vulnerable, porque sabemos que, lo mencionaba usted ahorita, esto es de gente detrás de las instituciones, y al final son las instituciones, en este caso los administrativos, los deportistas, los que hacen la institución. Muchas gracias y gracias a todos. Muchísimas gracias.